Hola, yo soy Itaí Sandoval y esto es Aprendere, porque todo puede ser interesante. Estoy muy contenta y emocionada por vernos por primera vez y porque tenemos muchos nuevos temas muy interesantes que ver. Ojalá que ustedes los disfruten tanto como yo. Hablaremos de algo que está en nuestra vida desde que nacemos, e incluso antes. Más bien, es algo que está dentro y fuera de nosotras y nosotros y nosotras. La sexualidad humana. ¿Has escuchado algo sobre el tema? ¿Tienes una idea de lo que es y a la vez no, y eso te confunde un poquito? Es completamente entendible que te sientas así con un tema que desconoces. Sin embargo, estoy segura que tienes una idea del tema, así que vamos a ver lo que opinan chicos, chicas y chiques como tú en nuestra sección. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabes cuál es la diferencia entre género y sexo? ¿Qué género es tú? ¿Quién eres? Como por ejemplo, yo soy mujer, por ejemplo, y tú eres hombre o mujer. Eso nos distingue. Para mí es lo mismo. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es, no sé lo que es a una persona, de una persona a otra. Sabemos que para que una especie siga en el planeta Tierra debe reproducirse. Y si no lo sabías, ya te di una pista. Las plantas, los animales e incluso las bacterias, todos deben reproducirse para no desaparecer. Y pues en eso consta su sexualidad. Y si nosotros somos seres vivos, eso quiere decir que también nosotros lo hacemos. Sin embargo, nosotros no somos plantas, somos seres mucho más complejos. Por lo tanto, nuestra sexualidad es más que la reproducción. Pero entonces, ¿qué es la sexualidad? Vamos a la sección ¿de dónde viene? La palabra sexualidad proviene de la raíz sexual, que significa perteneciente o relativo al sexo, y de idad, que refiere a cualidad. A su vez, sexual proviene del latín tardío sexualis, que significa propio del sexo femenino. Según la RAE, es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Sin embargo, las definiciones de varios profesionales y organizaciones difieren con esta otra definición, ya que la sexualidad humana no se refiere solamente a la reproducción y no es propia únicamente del sexo femenino. Según la UNESCO, la sexualidad puede entenderse como una dimensión central del ser humano que incluye el conocimiento del cuerpo humano y nuestra relación con este, lazos afectivos y amor, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, intimidad sexual, placer y reproducción. La sexualidad es compleja e incluye dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas y culturales que evolucionan a lo largo de una vida. La sexualidad se refiere a la persona y a los significados sociales de las relaciones interpersonales y sexuales, además de los aspectos biológicos. Es una experiencia subjetiva y parte de la necesidad humana de tener tanto intimidad como privacidad. Muchos científicos, educadores y activistas se han dedicado a diseñar formas de explicar y hablar de la sexualidad. Uno de ellos es Sam Killerman, un activista estadounidense que, en 2013, creó una fabulosa y amigable figura con la que podemos comprender mejor conceptos básicos de la sexualidad. ¿No les parece asombroso? Vamos con nuestra experta. Hola niñas y niños, yo soy sexóloga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy porque así como escucharon, conoceremos una figura que será clave para que puedan comprenderse a ustedes y a otras personas. ¿Con ustedes? La galleta de jengibre. Como podrán observar, esta galleta no es como las que nos comemos. Tiene algunas partes y símbolos que puede que encontremos interesantes. Chequemos más de cerca haciendo un zoom. ¿Te parece? Ok, ¿qué puedes observar aquí? Yo puedo ver que tiene brazos,
piernas y una cara, lo que me recuerda a una persona. Bueno, es así porque esta galleta nos representa como personas. Abajo, en la entrepierna, está el sexo, el cual incluye todas aquellas características físicas con las que naces y que desarrollas en tu vida. Estas características son determinadas a partir de nuestra información genética almacenada en los cromosomas. Una de estas características físicas o biológicas son los genitales. Estos están conformados por los ospes y ospis. Los ospes son los órganos sexuales pélvicos externos. Se llaman así porque podemos verlos a simple vista si nos quitamos la ropa. Son órganos porque son partes de nuestro cuerpo al igual que el corazón o el cerebro. Son sexuales porque intervienen en nuestra reproducción, comprensión y expresión de nuestra sexualidad. Pélvicos porque se encuentran cerca de nuestra pelvis, la zona del cuerpo entre las piernas. Y externos porque están fuera de nuestro cuerpo a simple vista. Por lo tanto, los ospis son aquellos órganos sexuales pélvicos que están dentro de nuestro cuerpo. No los podemos ver a simple vista. Estos intervienen directamente y hacen posible la reproducción humana. Cuando nacemos, la primera referencia que usan para saber si somos niñas o niños son nuestros ospes, que pueden ser pene y testículos o vulva. Sin embargo, hay personas que nacen con características de ambos sexos, lo que quiere decir que son intersexuales. La intersexualidad se expresa de diferentes formas. Por ejemplo, en algunos casos pueden tener vulva y un pene pequeño, y en otros, por fuera tienen pene y escroto y por dentro ovarios y útero. Es por ello que el símbolo que va en la galleta es este símbolo particular, refleja la diversidad, incluyendo a la comunidad intersexual. La sexualidad no es cuadrada, es diversa. Ahora vamos a la parte de arriba. En la cabeza tiene un cerebro de colores que representa la identidad de género. El género es la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres, y como niños y hombres. La mayoría de las culturas lo dividen en estas dos categorías, por eso se llama sistema binario, solamente de dos. Sin embargo, la identidad de género se refiere a cómo en nuestra cabeza definimos nuestro género, qué tanto nos identificamos con la forma en la que la sociedad representa a estas dos opciones. ¿Te identificas como hombre o mujer? ¿O ambos? ¿O como ninguno? Aunque no lo creas, esto también es posible y no tiene nada de malo. Hay personas que no se identifican como uno u otro, ya que se identifican con ambos o con ninguno. Alrededor de toda la figura hay una línea punteada que representa la expresión de género. Esta es la forma en la que comunicas a otros tu propio género, cómo te gusta vestirte y comportarte. Por ejemplo, esta galletita de aquí se identifica como mujer y a ella le gusta usar vestidos rosas y moños en sus trencitas. Esta otra se identifica como hombre y prefiere usar short y una gorra de fútbol. Sin embargo, esta otra de acá es diferente. Se identifica como género fluido. Está usando una falda y una blusa, una combinación que suelen usar las mujeres en nuestra cultura. Pero ayer prefirió usar camisa y pantalón de vestir, cosas que tradicionalmente usan los hombres. Además, no tiene problema con que le digan ella o él, se identifica con ambos. Sin embargo, es importante que sepas que el que una persona utilice ropa y artículos que se exprese con gestos que relacionamos con algo masculino, no significa que se identifique con el género masculino. Esto pasa porque cada identidad y expresión de género es diferente y lo importante es que todas las personas nos sintamos cómodas, que nos guste lo que usamos y hacemos. Para ir finalizando, el pecho de la galleta tiene un corazón. El corazón representa la preferencia genérica, también conocida como orientación sexual. En ambos casos, una persona puede sentirse atraída hacia otra de manera emocional, es decir, por lo que le hace sentir, o de manera física, por su apariencia. Cuando una persona puede sentirse atraído o atraída por otra del mismo género, esa persona es homosexual. Puede ser gay o lesbiana, también depende de su género. Cuando una persona puede sentirse atraído o atraída por otra del género opuesto, esa persona es heterosexual. Cuando lo puede sentir por ambos, es bisexual. Cuando no experimenta atracción sexual, es asexual. Sin embargo, eso no quiere decir que no ejerzan su sexualidad o que no puedan tener intereses románticos o afectivos. Esta es solo una lista muy breve de la cantidad de opciones que existen. Todas estas dimensiones se pueden entrelazar. Por ejemplo, hay personas que aunque al nacer les asignaron un género por tener ciertos órganos sexuales pélvicos, no se identifican con ese género, sino con otro. Esa es la comunidad transgénero y transexual. Aquí interviene tanto la identidad de género como la dimensión de sexo. ¿Qué les pareció la información?
Recuerda que es sumamente importante el respetar a cada identidad y preferencia, porque estas realidades son igual de valiosas entre sí. Así como Sam, alrededor de la historia de la humanidad han habido y hay muchas personas que decidieron estudiar estos temas. Aunque no siempre ha sido fácil hacerlo porque cada lugar tiene una cultura conformada por creencias y costumbres diferentes, lo que hace que muchas veces no estén de acuerdo con hablar sobre estos temas y mucho menos explicárselos a niñas, niños y niñas. Pero es importante que sepas que por el simple hecho de ser un ser humano, tienes el derecho a saber lo que pasa en tu cuerpo y que incluso en el mismo lugar, las ideas sobre la sexualidad pueden haberse transformado con el paso de los años. Me pregunto, ¿qué pensaban los griegos sobre la sexualidad? Ya sé, ¿te parece si hacemos un breve viaje en el tiempo? Vamos a descubrirlo en nuestra siguiente sección para los curiosos. La sexualidad humana. Todos alguna vez hemos escuchado sobre este peculiar término. Pues bien, ¿exactamente qué significa? La respuesta puede cambiar mucho si le preguntamos a un griego del siglo II o a un científico de los 70. En este programa te queremos llevar a través de diversas épocas y paisajes para conocer la historia del estudio de la sexualidad. ¿Qué significaba la sexualidad para todas estas culturas en el ahora y el futuro? Prehistoria. Al principio de la historia de la civilización humana, cuando los hombres y mujeres de la prehistoria se reunían alrededor de fogatas y dibujaban en las paredes de las cuevas todo aquello que veían y sentían, la idea de la sexualidad se basaba en 3 grandes temas: fertilidad, procreación y poder. Existen muchas representaciones de la fertilidad humana en estatuillas, pinturas y grabados. La Venus de Willendorf es un ejemplo de ello. Una de sus posibles explicaciones es que se trate de la representación de una diosa de la fertilidad. Aztecas. La cultura azteca tenía una gran cantidad de dioses relacionados a la sexualidad. Xochiquetzal, diosa de la belleza, el amor y el placer, e Ixchel, diosa de la gestación y el amor. Ellos tenían costumbres y reglas muy estrictas en relación a con quién casarse y qué era apropiado o no. En esta cultura, los hombres tenían privilegios por sobre las mujeres en muchas reglas sobre el matrimonio, y las clases altas podían elegir con quién casarse fuera de su círculo social. Pero en esta cultura ya estaba presente la idea de la monogamia. Griegos. Esta cultura explicaba la sexualidad a través de un mito en el que los seres humanos originales eran criaturas duales, con el doble de número normal de miembros y órganos normales. Unos eran varones dobles, otras eran mujeres dobles y algunos eran mitad varones y mitad mujeres. Los dioses, temiendo de su poder, los dividieron por la mitad y desde entonces buscarían su otra mitad. Cristianos del siglo XV. Durante estos años, la sexualidad era algo que socialmente se reservaba única y exclusivamente a continuar con la descendencia de una familia. Toda aquella práctica que se saliera de este propósito era considerada moralmente reprobable, entre ellas la práctica del autoplacer. Bajo ese escenario, los sueños húmedos eran muy recurrentes en las personas. Se soñaban teniendo relaciones sexuales. La explicación para esto, según sus creencias, era la presencia de criaturas de gran belleza, llamadas incubos y sucubos, demonios sexuales que buscaban tener relaciones con mujeres en caso de los incubos y hombres en caso de los sucubos, para extraer su energía y engendrar brujos y otros demonios. Musulmanes. Tener relaciones era uno de los placeres de la vida y reflejaba las enseñanzas del gran profeta Mahoma. El México colonial. Para estas épocas, México, o más bien Nueva España, se encontraba bajo un panorama en el que el matrimonio legítimo avalado por la Iglesia Católica era un lujo al que no todas las familias podían aspirar. Esto se debe a que solo los hijos nacidos dentro de un matrimonio se les permitía heredar los bienes de su antecesor y privilegios de tal clase. Era común que aquellos hijos nacidos de personas ricas fueran enviados a los monasterios o cleros. Por ejemplo, la propia Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo padre era un hombre casado previamente con otra mujer. Se les prohibía reclamar herencias y se tenían como familias monoparentales en una casa chica, escondida en algún lugar lejano.
Es gracias a esta cultura de la familia secreta que fuera muy común la figura del padre esposo ausente, lo que provoca la necesidad de que la figura materna se volviera autosuficiente económicamente y que fuera la cabeza de la familia. Medicina y biología. Por otro lado, a partir de los avances en la ciencia, se lograron otros descubrimientos. En el siglo XVII, el padre de la microbiología, Anton van Leeuwenhoek, y su alumno John Hamm descubrieron los espermatozoides nadando en el semen humano. Y en el siglo XIX, Oscar Herwig fue el primero en observar la fertilización del espermatozoide en un óvulo de erizo de mar, aunque en los humanos el óvulo no se observó directamente hasta el siglo XX. En los siglos XIX y XX, Sigmund Freud, Henry Havelock Ellis, la doctora Clelia Mosher y Magnus Hirschfeld destacaron por sus investigaciones durante la época victoriana, momento de la historia de la humanidad en que la sexualidad era extraordinariamente rígida y opresiva. Estudiaron temas como la homosexualidad, transexualidad, formas en las que las personas tienen relaciones sexuales, y varios brindaron servicios de orientación y consejos sobre la anticoncepción y problemas sexuales. Más adelante, en el siglo XX, Alfred Kinsey, junto a Masters y Johnson, iniciaron una revolución del saber de la sexualidad. Kinsey se volvió un fenómeno cultural de la época, pues ayudó en gran medida a eliminar tabúes sociales sobre la sexualidad, a eliminar la ignorancia y la progresiva despenalización social de la homosexualidad en Estados Unidos. Aportaciones de México. Considerada como la más grande contribución de México hacia la ciencia mundial, se destaca por mucho la síntesis y producción de la pastilla anticonceptiva. El 15 de octubre de 1951, el mexicano Luis Miramontes, un joven estudiante de Ingeniería Química de la UNAM, logró sintetizar por primera vez la noretisterona, una sustancia capaz de evitar el embarazo si se consumía dentro de una píldora. Este medicamento fue vendido por la marca Syntex, bajo el nombre Norinil, y cambió la historia mundial para siempre, pues ahora elegir cuándo y si se quería o no tener familia sería mucho más sencillo. ¿Qué tal te pareció conocer más sobre la historia de la sexualidad? A mí se me hizo un recorrido muy interesante porque pudimos ver distintas perspectivas que, en su tiempo, sin el avance científico de hoy, eran lo más creíble. Hoy en día sabemos que la gran mayoría son falsas o no son completamente así como creían. Pero, ¿qué pasa cuando esta información científica, como la galleta que les mostramos al inicio del capítulo, no llega a todas las personas? O por otro lado, sí llega esta información, pero sus creencias no coinciden con esta visión. Ahí te van 7 datos para aprender un poco más sobre estos mitos que seguro has escuchado por ahí. 1. Mito. Los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Realidad. Es muy común escuchar comentarios como no puedes usar una playera rosa, eres niña, o si te cortas el cabello muy corto, entonces eres niño. De hecho, si observas con atención, hasta los colores de los moños en las cajas de regalos son diferentes si es para un niño o una niña. Estas ideas en realidad son estereotipos de género, es decir, una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o que deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Los estereotipos son dañinos por varias razones. Por ejemplo, limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas y las obliga a comportarse según lo que consideren aceptable a su género. 2. Mito. Ser heterosexual es lo natural. Realidad. Seguramente has escuchado algo como a las niñas les gustan los niños y a los niños las niñas, y eso es lo normal. Se cree que la heterosexualidad es la única orientación aceptable, así que solo ellos tienen garantizados derechos básicos como casarse, registrar a sus parejas en la seguridad social o vivir sin violencia. ¿Bajo qué fundamento? Ninguno. No existe prueba científica que afirme que se trate de una enfermedad. Lo natural es la diversidad, y la orientación sexual o la identidad de género no pueden ser criterios ni justificaciones para negar derechos y libertades fundamentales a nadie. 3. Mito. Las orientaciones sexuales e identidades de género diversas son enfermedades y se pueden curar. Realidad. Como acabamos de mencionar, no se trata de una enfermedad. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades.
y en 2018 eliminó la transexualidad. Con ambas decisiones, las orientaciones sexuales e identidades de género diversas dejaron de ser consideradas por la comunidad científica como enfermedades. Aún así, todavía se cree que quizá con tratamiento estas personas se van a curar. De acuerdo con la ONU, estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. Dado que no tienen sustento científico, pueden ser también fraudulentas. 4. Realidad. La lucha por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no tiene ninguno de estos propósitos. Tampoco existe evidencia que se muestre que los problemas en una sociedad se agravan con el reconocimiento de sus derechos. Incluso los países que ya los han reconocido cuentan con altos niveles de vida. Lo único que quieren son derechos y libertades humanas fundamentales. 5. Mito. No hay niños ni niñas LGBT. O los niños y niñas LGBT no saben lo que quieren o están muy jóvenes para decidir. Realidad. Esto afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Un ejemplo de esto es el siguiente. Juanito le dice a sus papás que le gusta una niña de su salón, así que lo felicitan y lo animan a que le lleve un regalo por el día de San Valentín. Sin embargo, cuando su otro hijo, Manolo, les dice que su mejor amigo Pedro es muy divertido y que lo quiere muchísimo, le dicen, pero solo como amigo, ¿no? No vayas a salir volteado. ¿No se te hace bonita ninguna de tu salón? Las niñas, niños y adolescentes, inclusive adultos que pertenecen a esta comunidad diversa, son agredidos en diferentes espacios como escuelas y el trabajo, así que prefieren ocultar su orientación o identidad. Según la encuesta nacional sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género 2018, 9 de cada 10 personas tuvieron que ocultar su orientación a su familia y alrededor del 35% sufrió algún tipo de violencia en la escuela por el mismo motivo. 6. Mito. La educación sexual estimula el interés en el sexo a temprana edad. Realidad. La educación sexual integral nos prepara para conocer y valorar nuestro cuerpo y construir relaciones afectivas y respetuosas. Nuestro proceso de crecimiento y nuestro interés en la sexualidad debe ser acompañado de la formación de conocimientos, valores y habilidades necesarias, acordes a nuestra edad, para vivir nuestra sexualidad con bienestar. 7. Mito. La educación sexual estimula el inicio sexual antes de que estemos preparados. Realidad. Los estudios demuestran que la educación sexual integral retrasa el inicio de las relaciones sexuales y reduce los embarazos no planeados. El acceso a información y el desarrollo de habilidades sociales nos equipa para planificar mejor nuestro futuro y estar mejor preparados para prevenir situaciones como embarazos no planeados, ITS, violencia en las relaciones de amistad, noviazgo, etc. Vaya, existen muchos mitos. Y eso que no mencionamos todos los que existen. Ahora que ya conoces conceptos básicos de la sexualidad, ¿qué te parecería escuchar más sobre esto, pero en un cuento? Vamos a la sección Un rincón para leer y escuchemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth, colaboradora de Yowac. El día de hoy les voy a leer Camino a casa. Este es un libro de Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Este es de la editorial de Fondo de Cultura Económico. Acompáñame de nuevo a casa. Para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápido que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio. A la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y, si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo, si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida.
y fin. Este fue Camino a Casa, de Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Les agradecemos por habernos escuchado y los invitamos a venir a visitarnos a la Biblioteca Infantil Universitaria. Gracias. Hoy aprendimos muchas cosas sobre la sexualidad. Comprendimos los conceptos iniciales con ayuda de una galleta muy amigable y la maestra Lupita. Hablamos de los mitos que hay al respecto, hasta viajamos en el tiempo. No cabe duda que las actualizaciones sobre estos temas son el resultado del esfuerzo de muchas personas y que tiene un gran valor humano, porque nuestra sexualidad está presente en toda nuestra vida. Ha sido un buen comienzo. Sin embargo, todavía nos falta conocer más al respecto, iniciando por el lugar en el que nacimos, que es nuestra familia. Pero eso ya es tema del siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente aventura. Esto fue Aprendere, porque todo puede ser interesante. ¡Adiós!